La historia que nadie esperaba contar tan pronto en el mundo del fútbol moderno empieza con una frase que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Vinicius Jr. ha parado las negociaciones con el Real Madrid, más aún, ha lanzado un ultimátum que podría cambiar no solo su futuro, sino el rumbo de uno de los clubes más grandes de la historia del deporte rey. No es una exageración de titular barato, es la síntesis de meses de tensiones, números mareantes, egos enfrentados y decisiones que tienen detrás mucho más que simples cláusulas contractuales. Y si ya estás flipando con esto, dale al botón de suscribirte, que lo que viene es aún más fuerte. Para entender la magnitud del problema hay que retroceder al origen de la relación entre Vinicius y el Real Madrid, que empezó como un cuento de hadas. Un chico brasileño de apenas 18 años que llegaba al Bernabéu con la habilidad de los grandes y la sonrisa ancha de los genios, dispuesto a convertirse en un mito blanco. Con el paso del tiempo, Vinicius no solo cumplió con las expectativas, las superó, ganando ligas, Champions y convirtiéndose en una pieza clave del ataque merengue durante años. El cariño de la afición, las ovaciones, la admiración de sus compañeros y la comunión con la grada lo convirtieron en un símbolo. Pero los símbolos también tienen precio, y últimamente ese precio ha subido, y mucho. A principios de 2025, cuando llegaron las primeras conversaciones sobre una renovación de contrato, parecía que todo estaba encaminado hacia un acuerdo histórico. El jugador, feliz en España, con un contrato vigente hasta 2027, abría la puerta a discutir un nuevo vínculo que le asegurase un futuro dorado en la Casa Blanca. El club presentó una oferta sólida, con un salario notablemente superior al que Vinicius estaba cobrando, cercano a los 20 millones de euros netos por temporada. No es poca cosa, es más de lo que muchos cracks pueden aspirar en sus mejores años. Pero aquí entra la primera gran tensión. El entorno del brasileño consideró que esa cifra, aunque elevada, no reflejaba ni de lejos su valor real ni sus ambiciones. La exigencia de Vinicius fue clara. Quería situarse por encima de prácticamente todos en la plantilla en términos salariales, buscando cifras alrededor de los 30 millones netos por temporada, más bonos y extras, un contrato que lo colocaría junto a los sueldos más altos del mundo del fútbol. Esa demanda se acerca más a una negociación de agentes de Hollywood que a una charla de fútbol corriente, y, por ello, el club se mostró renuente a ceder. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha vivido situaciones similares antes, desde Cristiano Ronaldo a Sergio Ramos, y siempre ha intentado mantener una estructura salarial que equilibre estrellas y equilibrio financiero. Y esta vez, la respuesta fue firme. No romperíamos la estructura salarial por nadie, ni siquiera por Vinicius. Que un jugador de esta talla pida lo que él pide no es simplemente una cuestión monetaria. Detrás hay una lectura psicológica, de estatus, de reconocimiento y, por qué no decirlo, de ego. Vinicius ha sido una figura deslumbrante, rivalizando con los nombres más grandes del fútbol contemporáneo y obviamente quiere ser remunerado a la altura de su impacto mediático y deportivo. También es evidente que la comparación con salarios de figuras como Kylian Mbappé, que cobra cifras astronómicas, está en su radar. Él mismo, su entorno e incluso algunos periodistas han mencionado esa referencia salarial como punto de partida para las negociaciones. Pero no solo de dinero vive este culebrón. En las últimas semanas, y particularmente tras el nombramiento de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, la relación entre jugador y técnico se ha tensado de forma alarmante. Informes sólidos citan que Vinicius le transmitió a Florentino Pérez su negativa rotunda a renovar mientras Alonso siga al mando del equipo, argumentando que la relación con el técnico se ha deteriorado de tal forma que sería imposible construir un nuevo contrato con tranquilidad. Y sí, esa es una bomba tan fuerte como suena. Que un jugador de élite ponga como condición la salida de un entrenador roza lo insólito en la historia reciente del club. Las razones concretas son múltiples y en muchos casos mezclan hechos objetivos con percepciones subjetivas. Cocineros de tertulias, comentaristas y aficionados en redes han especulado sobre el hecho de que Alonso ha sido más proclive a sentar a Vinicius en algunos partidos o a elegir alineaciones que no siempre favorecen al brasileño. En el fútbol moderno esas decisiones se interpretan como faltas de respeto, aunque desde una perspectiva deportiva puedan tener lógica, rotación, rendimiento, táctica. De cualquier manera, cuando la relación entre técnico y jugador se enfría, el resultado raramente es una convivencia armónica en el vestuario. ¿Significa esto que Vinicius está dispuesto a marcharse? Por el momento, lo que ha trascendido de las conversaciones internas es que él no renovará en esas condiciones. Tal cual. Eso no quiere decir que se vaya mañana, ni que haya firmado con otro club. Su contrato sigue vigente hasta 2027 y de momento está centrado en competir con el Real Madrid.
Pero el ultimátum existe, y el club lo ha escuchado. Han mantenido su postura de que, si no hay un acuerdo antes de una fecha límite, tendrán que plantearse seriamente venderlo en lugar de arriesgarse a perderlo gratis más adelante. Esa es una táctica clásica de cualquier gran club: preservar el valor del activo antes de que se deprecie. Los números que se manejan alrededor de este asunto son estratosféricos. Hablamos de salarios que se acercan o superan los 30 millones netos, contratos con bonos de renovación, primas por fidelidad y cláusulas que rivalizan con las de los mayores contratos en la historia del Real Madrid. Para ponerlo en perspectiva, a ese nivel, se estarían pagando en 30 segundos casi lo mismo que un club brasileño entero gasta en una temporada entera. Es decir, estamos en otro nivel. Lo curioso es que Vinicius tiene una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una cifra que parece más un guiño a la ciencia ficción que un valor real de mercado, pero que manda un mensaje inequívoco sobre cómo el club quiere proteger sus intereses si las cosas se tuercen. En medio de todo esto han surgido rumores de interés de otros clubes, desde gigantes europeos hasta inversiones exóticas en ligas emergentes, especialmente en Arabia Saudí. En un momento se llegó a hablar de ofertas colosales de más de 300 millones de euros para fichar a Vinicius, con salarios que pondrían a cualquiera de los protagonistas anteriores en verdadera envidia. Aunque algunas fuentes niegan con rotundidad que se hayan presentado propuestas formales, el mero hecho de que estos nombres aparezcan en las conversaciones muestra el tipo de mercado en que vive una estrella como él. A nivel institucional, Florentino Pérez y su junta directiva han sido cautelosos. No es la primera vez que el Real Madrid se enfrenta a una encrucijada de este tipo. Cuando Cristiano Ronaldo pidió cifras desorbitadas en su momento, el club valoró distintas opciones antes de llegar a un acuerdo que fue bueno para ambas partes. Con Sergio Ramos pasó algo similar años atrás. La diferencia ahora es que estamos hablando de un jugador que ha alcanzado estatus de icono, pero que todavía no ha cumplido los 26 años, lo que abre todo tipo de escenarios impredecibles. En términos deportivos, la situación genera incertidumbre en el seno del equipo. Los compañeros de Vinicius saben de su talento, de su capacidad para cambiar partidos en un abrir y cerrar de ojos, pero también conocen la montaña rusa emocional que ha sido su carrera, de héroe a diana de críticas de la grada en ciertos partidos recientes, donde incluso ha recibido pitos del propio Santiago Bernabéu por debajo de su rendimiento esperado. Esa dualidad entre idolatría y exigencia máxima es uno de los elementos más fascinantes y crueles del fútbol de élite. Mientras tanto, la prensa deportiva, los analistas y los aficionados han dividido sus opiniones. Algunos ven a Vinicius como un revolucionario que está reclamando lo que merece, un futbolista contemporáneo con la valentía de exigir respeto y reconocimiento. Otros lo pintan como un ejemplo de impaciencia y ambición desmedida, un jugador que pone condiciones que pueden romper la armonía de un club histórico. La realidad, como casi siempre, es más compleja que cualquiera de esas simplificaciones. Este tipo de negociaciones son un baile de poder, de estrategia, de timín de percepción pública. Lo que hoy parece un ultimátum podría mañana convertirse en un acuerdo, una salida elegante o incluso un arrepentimiento público. Nunca se sabe. Y aunque el drama contractual pueda parecer un tema de despachos y abogados, tiene repercusiones palpables en el terreno de juego. La moral de un equipo puede verse afectada por cómo se resuelve un caso así. Un entrenador puede ajustar su alineación pensando más en el ambiente que en la táctica. Un vestuario puede fracturarse si las prioridades dejan de ser colectivas y se centran en asuntos personales. Los aficionados, especialmente en Madrid, saben que la gloria no se sostiene con nombres, sino con un equilibrio delicado entre talento, disciplina y visión. Ese es el verdadero desafío ahora. ¿Se ha perdido ese equilibrio o está simplemente en revisión? Y aquí llegamos a uno de los momentos clave de esta historia. La fecha límite que ha impuesto el club para que la renovación se concrete antes de mediados de 2026, más allá de la cual el Real Madrid estaría dispuesto a vender a Vinicius para no arriesgarse a perderlo gratis cuando quede libre en 2027. Ese ultimátum, que viene tanto de la directiva como de los expertos en gestión deportiva, no es una amenaza vacía, es una declaración estratégica que pone el foco en el valor tangible del jugador, no solo en su presencia simbólica en el equipo. Pero volvamos al protagonista, Vinicius Jr. ¿Qué significa todo esto para él? Para un futbolista joven con talento deslumbrante, estar en ese centro de atención permanente puede ser un arma de doble filo. Por un lado, tiene la admiración de millones y la posibilidad de establecer un legado duradero en uno de los clubes más laureados del planeta. Por otro, la presión de ser juzgado no solo por goles y asistencias, sino por cada palabra, cada movimiento y cada cláusula firmada o dejada en la mesa. Es,
En cierto modo, el precio de convertirse en uno de los grandes de su generación. Al final, esta historia no es solo una noticia de transferencias o contratos. Es un relato sobre cómo el fútbol moderno mezcla deporte, negocio y espectáculo en una coctelera que pocas veces da resultados simples. Es una historia sobre expectativas humanas, sobre la búsqueda de reconocimiento y sobre cómo incluso los ídolos más queridos pueden enfrentarse a decisiones difíciles que trascienden las fronteras de lo deportivo. Y si te intriga cómo se desenreda este nudo gordiano entre Vinicius y el Real Madrid, quédate por aquí, porque esto aún no ha terminado y el siguiente capítulo puede reescribir el futuro del Bernabéu. Lo primero que hay que entender es la dimensión económica de este conflicto, porque aquí no hablamos solo de un número en la cuenta bancaria de Vinicius, sino de todo un ecosistema financiero que gira en torno a él. Cada euro que el jugador pide como aumento salarial no es un capricho aislado. Representa también primas de imagen, derechos de publicidad, sobre todo, un mensaje a la plantilla y al mercado. Vinicius no es cualquier jugador. Su entorno maneja cifras que incluso los directivos más experimentados del Real Madrid reconocen como desafiantes. No se trata únicamente de superar a otros jugadores dentro del equipo, sino de mantenerlo competitivo frente a las ofertas de clubes que, en cuestión de pocos clics, podían duplicar cualquier propuesta que el Madrid esté dispuesto a ofrecer. El contexto futbolístico es otro terreno delicado. Vinicius no es un extremo convencional. Su estilo combina velocidad eléctrica, regates impredecibles y un instinto para aparecer en el momento exacto frente al arco rival. Cada acción suya sobre el césped tiene un valor que difícilmente se traduce en números puros, y es precisamente eso lo que complica la negociación. Cómo ponerle un precio justo a algo que, en muchos sentidos, es irreemplazable. En términos tácticos, perder a Vinicius no es simplemente sustituirlo por otro jugador de perfil similar. Es rehacer patrones de ataque, replantear líneas de presión, en cierto modo, reconstruir la identidad ofensiva del equipo. Por eso, aunque los contratos y los salarios sean el foco de los medios, la discusión interna en el club toca aspectos estratégicos, psicológicos y hasta filosóficos sobre cómo se quiere jugar al fútbol en los próximos años. El ambiente en el vestuario también merece un análisis detenido. Vinicius, a pesar de su juventud, ha logrado consolidarse como una voz influyente dentro del grupo. Su liderazgo se ejerce de forma silenciosa, a veces a través de gestos, miradas o palabras en momentos clave. Esto no siempre es sencillo de gestionar para un entrenador, especialmente cuando el técnico busca imponer su autoridad y moldear un equipo según su visión. La relación con Xabi Alonso, por ejemplo, no es solo una cuestión de alineaciones o minutos jugados, refleja la interacción de personalidades poderosas, cada una con sus convicciones sobre cómo debe funcionar un equipo de élite. La negociación del contrato se convierte así en un espejo de esta tensión. No se trata únicamente de dinero, sino de respeto, consideración y espacio para que el jugador se sienta valorado y escuchado. Otro detalle que a menudo pasa desapercibido es el papel de la gente y del entorno de Vinicius. Negociaciones de este nivel no se tratan como simples conversaciones entre jugador y club. Hay abogados, asesores financieros y expertos en marketing observando cada palabra, cada cifra, evaluando no solo la oferta inmediata, sino las oportunidades a mediano y largo plazo. Cada cláusula de contrato se examina con lupa. Primas por goles, bonos por títulos, derechos de imagen compartidos, cláusulas de rescisión, revisiones salariales automáticas. Todo está calculado para maximizar el valor del jugador y minimizar riesgos, mientras envía un mensaje claro al club. Vinicius sabe lo que vale y no está dispuesto a aceptar menos. Y luego está la presión mediática, que funciona como un tercer jugador dentro de este tablero. Cada rumor, cada filtración, cada titular puede inclinar la balanza de la negociación. Cuando un periódico publica que el salario de Vinicius podría alcanzar cifras históricas, no es solo información. Es una herramienta de presión que influye en la percepción pública, en los aficionados, de forma indirecta, en la directiva del club. La gestión de esta presión requiere mano firme, estrategia y, a veces, un poco de paciencia para que la narrativa no se descontrole. Vinicius y su equipo son conscientes de esto. En muchos casos, cada comentario calculado busca fortalecer su posición sin romper la relación con el club. La dimensión psicológica es otra capa esencial que no siempre se ve desde fuera. Para un jugador de la talla de Vinicius, sentir que su rendimiento, esfuerzo y sacrificio se traducen en un reconocimiento proporcional es clave para mantener su motivación y compromiso. Un contrato percibido como insuficiente podría afectar no solo su humor, sino su desempeño en el campo, algo que ni el club ni el jugador pueden permitirse.
Este delicado equilibrio entre motivación, recompensa y respeto mutuo es una ciencia en sí misma dentro de los clubes de élite. Y luego está el factor estratégico de la cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Esa cifra no es solo simbólica, sino que actúa como una barrera que protege al club de movimientos impulsivos de otros equipos. Es un mensaje claro. Si alguien quiere a Vinicius, deberá negociar seriamente y no esperar aprovechar un descuido contractual. Desde la perspectiva del jugador, esto también le da un cierto poder. Es prácticamente intocable, lo que refuerza su posición en cualquier negociación, ya sea dentro de la misma Casa Blanca o frente a otros clubes interesados. Incluso el detalle de mercado global influye en esta negociación. En la actualidad, los clubes no compiten solo en términos deportivos, sino también financieros y mediáticos. Cada fichaje se analiza como inversión. Cada contrato se compara con tendencias globales. Vinicius, con su juventud, talento y proyección internacional, es un activo que podría generar ingresos millonarios en merchandising, patrocinadores y presencia mediática. Esto no es un dato menor. El club sabe que mantenerlo puede ser una jugada rentable si se maneja correctamente, pero también que ceder demasiado rápido en sus demandas podría sentar un precedente para futuras negociaciones con otros jugadores. Finalmente, los pequeños detalles cotidianos también juegan un papel. Desde cómo se le comunica a Vinicius cualquier decisión interna, hasta cómo se le perciben entrenamientos y ruedas de prensa, todo se convierte en un elemento que influye indirectamente en la negociación. La psicología, la estrategia y la economía se entrelazan en un mismo tablero, donde cada movimiento puede tener consecuencias inesperadas. Y es precisamente este entramado de factores lo que hace que la historia no sea solo un titular de fútbol, sino un caso de estudio sobre gestión de talentos, liderazgo y negociación en el mundo moderno del deporte de élite. Si quieres que desmenuce aún más cómo cada uno de estos factores podría jugar a favor o en contra de Vinicius en las próximas semanas, suscríbete, que lo que sigue es un análisis que pocos se atreverían a hacer en público. Cuando uno observa la situación desde dentro del club, la complejidad se multiplica. No estamos hablando de un simple desacuerdo económico, hablamos de cómo cada departamento del Real Madrid se ve afectado. El área deportiva tiene que evaluar el rendimiento de Vinicius en perspectiva. Sus goles, asistencias, regates exitosos, partidos clave y presencia mediática. Cada estadística se convierte en un argumento a favor o en contra del incremento salarial que solicita. El área financiera calcula el impacto en la masa salarial y en la sostenibilidad del club. Pagar lo que pide podría generar desequilibrios internos, presiones sobre otros jugadores y un efecto dominó difícil de gestionar. Mientras tanto, el Departamento de Marketing y Comunicación observa cómo la negociación afecta la imagen de la institución. Un mal desenlace podría ser interpretado como desorden o favoritismo, mientras que un acuerdo exitoso refuerza la narrativa de que el club sabe cuidar a sus figuras más valiosas. Incluso los aspectos más sutiles cuentan. La percepción de los compañeros sobre la negociación es crucial. Un jugador que ve a Vinicius negociando cifras exorbitantes podría admirarlo por su audacia o, por el contrario, resentirse si siente que la estructura salarial se rompe a su favor. En el vestuario, los mensajes no siempre se transmiten de manera explícita, sino que circulan por gestos, comentarios en privado, miradas durante entrenamientos y decisiones sobre liderazgos informales. Vinicius, con su personalidad expansiva, no pasa desapercibido. Cada palabra que dice, cada interacción con el entrenador o con los compañeros es leída y reinterpretada constantemente, como si todo el mundo estuviera evaluando no solo su rendimiento, sino su influencia y su valor dentro del grupo. Otro factor que a menudo queda fuera del radar es la preparación psicológica de Vinicius para estas negociaciones. No es casualidad que su equipo haya sido muy selectivo en la filtración de información a los medios. Mantener la presión sin mostrar ansiedad es una estrategia que requiere disciplina y conocimiento del entorno. La percepción pública juega un papel enorme. Si el jugador aparece nervioso, vulnerable o presionado, la narrativa podría girar en su contra y fortalecer la posición del club. En cambio, proyectar confianza, calma y seguridad en cada aparición pública refuerza su postura y convierte la negociación en un juego de percepción tanto como de números. Hablemos también de la dimensión táctica. Vinicius no es solo un extremo veloz, es un motor de ciertas estrategias que el Real Madrid ha implementado en los últimos años. Su capacidad de desbordar por la banda, generar superioridad numérica, abrir espacios para otros delanteros y desequilibrar defensas rivales condiciona la forma en que el equipo juega, incluso en partidos que a simple vista podrían parecer rutinarios. Cualquier cambio en su situación contractual podría generar dudas tácticas inmediatas.
Cómo se ajusta el sistema si él se siente incómodo, no rinde al máximo o incluso decide mostrar descontento. La psicología del equipo y la estrategia deportiva se entrelazan de manera inseparable. Incluso los entrenamientos diarios tienen un valor que va más allá de lo físico. Observadores cercanos al equipo aseguran que los detalles más pequeños, como la intensidad con la que Vinicius se entrega en cada sesión, cómo se comunica con los compañeros o cómo responde a las correcciones del cuerpo técnico, son analizados con lupa. Cada gesto es interpretado como un indicio de compromiso o desmotivación. El club tiene que leer estos signos para anticipar cualquier efecto en los partidos y en la moral del grupo. Vinicius, consciente de esta vigilancia constante, sabe que su postura firme en la negociación se complementa con su rendimiento diario. Es una forma de demostrar que su exigencia no nace de capricho, sino de autovaloración y de profesionalismo. Luego está el tema de la percepción internacional. Vinicius no es solo un jugador del Real Madrid, es una figura global. Sus actuaciones y decisiones repercuten en América Latina, Europa y Asia. Los sponsors, los medios internacionales y los aficionados de distintas partes del mundo siguen cada paso, cada titular, cada filtración. Esto significa que su negociación no se limita al club y su directiva, sino que está condicionada por cómo se proyecta ante millones de personas. Cada foto, cada entrevista y cada gesto se transforma en un mensaje al mercado, a la afición y a futuros empleadores. La negociación, por tanto, tiene una dimensión de branding personal que rivaliza con la magnitud de los números que se discuten en la mesa de firmas. No podemos olvidar la relación con el entrenador, Xabi Alonso, que es un eje central de este conflicto. Los informes internos mencionan que cada reunión técnica, cada charla táctica y cada decisión de alineación es evaluada por Vinicius bajo un prisma que va más allá del fútbol. Mire respeto, confianza y comprensión de su rol. No es solo un tema de minutos en el campo, sino de sentir que su esfuerzo y talento son valorados por quien dirige al equipo. Cualquier señal de desdén, indiferencia o subestimación puede reforzar la posición del jugador de mantenerse firme en su exigencia. Por último, aunque a simple vista parezca un detalle menor, la influencia del entorno familiar y cultural de Vinicius también está presente. Su equipo asesora, amigos y familiares participan activamente en la interpretación de ofertas, negociación de cláusulas y planificación de carrera. Cada decisión no es solo futbolística o económica, también es personal. La madurez que ha mostrado al manejar esta situación, combinada con su juventud, es un equilibrio delicado que influye en cada movimiento que hace dentro y fuera del club.